de los microorganismos. Y aquí hay que tener un punto que es muy importante, que es las vías de entrada. Las vías de la infección. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepan la forma de la transmisión, cómo me contagio cierto tipo de bacteria, virus, parásito, etc. Si yo sé toda esa vía, yo sé en dónde cortar y con eso puedo prevenir enfermedades. Por ejemplo, tenemos las vías respiratorias, ¿sí? También tenemos lo que son los alimentos, la vía oral. Tenemos la vía mediante vectores. ¿Qué son, chicos? ¿Alguien sabe qué es un vector? Es un agente intermediario. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que es el Aedes aegypti, que me provoca el dengue. Entonces, el dengue se transmite por un vector y nos dan las enfermedades vectoriales, ¿sí? Para un montón de enfermedades. Aquí tenemos dengue, zika, chikungunya, malaria, la enfermedad del sueño, etcétera, etcétera. También tenemos cuando se rompe esta barrera, cuando se rompe la primera barrera protectora que hay, que es la piel, y por ahí pueden ingresar microorganismos hacia nuestros capilares, ¿sí? Y esas son en general estas vías de transmisión. Y me falta poner una más, que es la vía iatrogénica, que es la vía que la crea el médico. Por ejemplo, con un suero, por ejemplo, con un catéter venoso central, con una sonda, con un procedimiento uno también puede llevar bacterias, ¿sí? ¿Qué otra vía se les ocurre? Vía digestiva, estaba en la alimentación aquí arriba. ¿Qué otra vía más? Sanguínea, perfecto. Y en la sanguínea hemos mencionado la parte de los médicos, al poner un suero, etcétera, etcétera. Pero también hay, por suerte aquí en Bolivia todavía no, la gente que se suele inyectar, ¿sí? Y la vía sanguínea tiene un nombre, que es vía parenteral. La vía de transmisión se llama vía parenteral. Aquí entran los sueros, aquí entran todas las inyecciones que también pueden ocasionar infecciones, los digamos, catéteres. Hay gente, por ejemplo, no sé si han visto o si alguien tiene por aquí un familiar con lo que es insuficiencia renal crónica, que hace hemodiálisis. ¿Alguien tiene algún familiar? Usualmente esos pacientes tienen catéteres por el que se les pone toda esa máquina de hemodiálisis y a veces suelen originar infecciones. Los usuarios de drogas de vía parenteral también, los piercings, vía de infecciones, los tatuajes pueden ser vías de infecciones. Todos esos van por estos mecanismos. Y me falta uno, que es la transmisión vertical. ¿Alguien sabe qué es la transmisión vertical? De una madre a un hijo. Perfecto, de una madre a un hijo también. Hay que fijarnos en la transmisión vertical. Entonces, cuando nosotros estudiemos varios microorganismos, vamos a hablar sobre la forma en la que se transmiten, ¿sí? Hay algunas bacterias que se sospechan en cierta clase de personas o en cierta clase de situaciones. Yo ya puedo decir, por la vía de transmisión, me parece que esto podría ser esta bacteria o podría ser esta otra. Muy importante reconocer estas
vías. Y ahora podemos hablar, y vamos a hablar un poquito sobre las vías, pero celulares, porque al final de cuentas, lo que es esta bacteria, virus, parásito, este microorganismo, llega hacia las células. Y en las células existen muchos mecanismos por el cual se puede infectar la célula. Por receptores, unión por receptores y su posterior entrada, unión bacteriana. Si esta bacteria se queda fuera de la célula, fíjense que se queda allá afuera, aquí estamos, se queda allá afuera, pero se pega a la célula. Y ahí va, primero, pueden invadir, o dos, pueden desde aquí causar lesiones. También podemos ver esta bacteria de que no ingresa, pero fíjense de que sintetiza proteínas adentro de la célula para poder acabar. Y posteriormente puede pasar al torrente sanguíneo. Cuando una bacteria, cuando nosotros encontramos una bacteria en el torrente sanguíneo, ¿cómo le llamamos? Bacteriemia, puede ser. Bacteriemia, perfecto. Y esa bacteriemia produce una disfunción en los órganos. ¿Cómo se llama? Sepsis. Y esa sepsis va a llevar al shock séptico y a la muerte. Pues ese es el camino final de un montón de las infecciones. ¿Por qué te mata cierta bacteria? ¿Por qué te mata algunos virus? Porque llegas a sepsis, llegas al shock séptico y posteriormente llegas a un cuadro irreversible en donde todo el órgano, o sea, todos los órganos fallan y la persona lamentablemente fallece. Y esta es una causa bastante común. Cuando hablamos de esas muertes por algunas infecciones, se dan por sepsis, ¿sí? Porque es un concepto que también vamos a observar. Y por último, este es un ejemplo de lo que es una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae, que produce la difteria. Esta difteria, que es una enfermedad bastante complicada, y uno se hace una vacunación contra la difteria, produce una toxina. Esta es la toxina, fíjense, la que está aquí arribita. ¿Qué hace la toxina? Esta es la membrana celular. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando hablo de etiología? No a la enfermedad, sino a justo una partecita de esa enfermedad. La causa. Etiología va a ser la causa de la enfermedad. Etiología. Por ejemplo, la tuberculosis. ¿Cuál es su agente etiológico? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el agente etiológico de la difteria? El Corynebacterium diphtheriae. Más o menos son palabras para que sepan conceptos. Vamos a hablar también de manifestaciones clínicas. ¿A qué me refiero con manifestaciones clínicas, chicos? Signos y síntomas. ¿Signo qué es? Es algo que se puede ver. Lo que yo veo, lo que el médico observa, lo que es una hemorragia, lo que es la coloración en la piel, ictericia, cianosis, manchas, lo que se puede ver. Y síntomas es lo que el paciente nos siente y nos avisa: dolor, sensación de falta, sensación de que le falta el aire, disnea, mareos, etcétera, etcétera. Malestar general, lo que es anorexia, no tiene nada que comer ese paciente, no quiere comer nada. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas.
Vamos a hablar también un poco de prevención, que no hay mucho que hablar. ¿Cuáles son las medidas que yo puedo tomar para que esa enfermedad no se dé en el paciente? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo prevenir que suceda? Aquí tenemos medidas, como ser vacunas, medidas epidemiológicas, medidas de salud pública. La principal y que ha generado mayor impacto en el mundo, la vacunación. Pero hay otras medidas. ¿Alguien me podría decir alguna otra medida que ustedes creen que ha evitado miles de muertes? Controles médicos pueden ser. Controles médicos, chequeos rutinarios. Por ejemplo, ¿qué chequeo se hace? En las mujeres se hace el Papá Nicolau, ¿cierto? El Papá Nicolau es producido, el SEA de cervix se da a causa de un virus, que es el VPH. ¿Y cómo lo prevengo? Controles. Cada tanto le hago un control para ver si esa mujer no me está haciendo una displasia, está en riesgo de hacerme un cáncer. ¿Qué más? ¿Qué otra medida? Los guantes, todas las medidas de todo lo que es la asepsia y antisepsia, que le llaman, lo que es esterilización. En el hospital tenemos máquinas, las autoclaves, que lo que hacen es esterilizar todo el material. Por ejemplo, si es que estoy en mi casa y mi hermano se corta y se hace un taco grande que sé que necesita puntos, chicos, en ese momento en mi casa yo no le voy a poder hacer puntos por más de que sepa. ¿Por qué? Porque no tengo materiales estériles. Le puedo suturar bien y ¿qué va a pasar al rato? Se va a infectar. Necesito una cajita estéril. Cuando ustedes entren a quirófano van a ver paso por paso todas las técnicas de asepsia, antisepsia, esterilidad, guantes. Y que ahí uno la arruina, se le cae el guante, no se pone bien o toca algo y te sacan del quirófano, porque ellos, para los cirujanos o los que practican cirugías, eso es ley. ¿Por qué? Porque en una sola cosita puede haber una bacteria. Esa bacteria ingresa por una solución de continuidad, por una herida, y me puede producir muchísimo daño. La cirugía puede salir súper bien. Si se ha contaminado, problemas. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas ustedes creen que sirvan para poder prevenir las infecciones? Ya hemos dicho vacunas, chequeos rutinarios, medidas de asepsia, esterilización. ¿Qué más? Cosas súper simples. Examen clínico, que entraría dentro de las rutinas, o sea, de saber mucho más de las enfermedades y con eso sabemos cómo tratar. Análisis, diagnósticos, métodos diagnósticos. Promoción de la salud. ¿Perdón? Promoción de la salud. Formación de la salud, o sea, que las personas, promoción de la salud, pero justamente ¿cómo lo hacemos? Campañas de prevención, por ejemplo en el HIV, campañas de vayan y pónganse forro, es carnaval, se pueden contagiar algo. ¿Qué más? Hablando del diagnóstico, el diagnóstico también va a ser un punto clave. No les voy a preguntar tanto el diagnóstico cuando hablemos de los microorganismos, pero lo que sí yo quiero que sepan es más o menos cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las técnicas que se tiene actualmente para poder hacer un diagnóstico, sea un test directo o sea un test indirecto. Vamos a tener una clase de solamente diagnóstico, porque luego ya simplemente vamos a mencionar, y cuando sea si alguna técnica bien específica, ahí sí les voy a preguntar y les voy a avisar. Pero cuando hablamos de lo que es un diagnóstico, se tiene lo que son los algoritmos de diagnóstico. Por ejemplo, en el Chagas,
no le voy a hacer la misma prueba a lo que es un recién nacido con la mamá chagásica que a una persona de 70 años con Chagas. Tengo que hacer pruebas distintas. Vamos a ver por qué, por la naturaleza de esas pruebas, ¿sí? Entonces, diagnóstico es algo muy importante que también vamos a tomar en cuenta. Volvemos a todas las medidas. Sanitización del agua, chicos. Solo con poner filtros al agua y los procesos de sanitización del agua se han prevenido muchísimas, pero muchísimas infecciones. Y hablando del agua, va de la mano con el control de residuos de las heces fecales. Ustedes ahorita no tienen contacto con las heces fecales de otros humanos, o no creo, espero que no, digamos. Pero hace mucho tiempo la gente en el campo utilizaba pozos sépticos. Ese pozo séptico estaba conectado a un lago del que tomaban agua y era una contaminación tremenda. Y con esta parte vamos a acabar, que el padre de la epidemiología, ¿alguien sabe cómo se llama? El padre de la epidemiología, pues hemos dicho, Pasteur, Koch son los padres de la microbiología. Los padres de la epidemiología, Jon Snow, de Gothel, de la serie de Game of Thrones. Pero ¿por qué se vuelve padre de la epidemiología? Por la cólera. Justamente él se da cuenta de que había pozos y de que alrededor de esos pozos que se encontraban contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, justamente alrededor de los pozos se concentraban todos los casos. Justo en ese tiempo nadie sabía de por qué sucedían esas diarreas, y la diarrea por cólera es de las peores formas de morir, porque es una diarrea constante. Te mueres de la deshidratación en un día, ya prácticamente botas agua por ahí abajo hasta que te mueres. Y él, que agarra un mapa, que luego les voy a mostrar, hace un mapa con los sitios, con esos pozos de agua, y se da cuenta de que los lugares en los que estaban alrededor de ciertos pozos supuestamente eran los que te causaban la enfermedad. ¿Y qué hacen? Cierran los pozos y se corta la enfermedad directamente. No tenían idea que era una bacteria, no tenían idea del tratamiento, no había antibióticos en ese entonces, pero era pensando un poquito en decir cómo se está comportando la enfermedad. El agua, el control de residuos, el uso de filtros, la sanitización del agua han sido de los procesos más importantes para poder prevenir. Vamos a hablar mucho de prevención, ¿sí? Y por último, el tratamiento, que obviamente ya cuando fallan todos estos filtros que tenemos, personas infectadas, ¿qué hacemos? Tenemos que tratarla de algún modo. No les voy a preguntar tratamiento a ninguno. En los exámenes no va a entrar tratamiento, porque para ello preguntarles tratamiento tienen que saber de farmacología, pero vamos a mencionarlos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, pero en lo que sí ustedes quiero que se enfoquen en las siguientes clases es en saber la etiología, o sea, conocer al microorganismo, saber un poquito de su epidemiología. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un parásito, por ejemplo, la dracunculiasis, van a buscar, es un gusano re feo, ustedes no van a encontrar ese parásito aquí en Bolivia. Entonces hay que saber un poquito de en qué parte puedo encontrar tal patología. Hay que saber cuál es la epidemiología del país, qué es lo que más nos vamos a enfocar, qué es lo que hay aquí, ¿sí? Vamos a ver un poquito de las manifestaciones clínicas.
Bueno, o sea, ya conozco a este microorganismo. Ahora, ¿qué le pasa a la persona? ¿Qué tiene este microorganismo? Y por último, prevención. ¿Sí? Tratamiento lo vamos a mencionar muy superficial. Me ha faltado aquí que también entraría en las vacunas, que es un tema más político, pero que sí afecta la salud en general de la población. Si tenemos una población que no come bien, vamos a tener mayor enfermo por esas infecciones igual. Suplementación. Si ustedes buscan, hay un nutricionista, es PhD, que ha ganado muchísimos premios, que se llama Key West, así lo pueden buscar. Esta persona, ¿qué ha hecho? Esta persona ha probado que la suplementación de la vitamina A, si se da en los niños menores de 4 años, puede prevenir muertes. El tipo, con ese descubrimiento, ha logrado prevenir cientos de muertes simplemente dando suplementación a los niños con vitamina A. Y si algún día van al centro de salud, van a ver que también aquí en Bolivia nosotros suplementamos con vitamina A. ¿Por qué la vitamina A? La vitamina A es como que juega un papel fundamental, un rol fundamental en la parte inmunológica. Y cuando ese niño tenía una diarrea tremenda, es como que su sistema inmune estaba mejor y no se moría. Y justamente esto ha sido un estudio en el que han suplementado a una población y a otra población no. Y se ha visto quién moría más prácticamente. Y se ha visto que los que se suplementaban morían muchísimo menos. Y estas políticas al final, ¿qué hacen? Ya forman parte de leyes. Entonces, con las enfermedades que nosotros en este momento tenemos en el país, igual ustedes en algunos años tienen que pensar cómo se podría prevenir, qué podría pasar, qué es lo que yo puedo hacer, esto sirve, esto no. Y todo eso va relacionado con lo que es investigación, metodología, etcétera, etcétera. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Esta es una clase introductoria que tenía más o menos contenido. La clase práctica es el jueves. Les aviso si es que pasamos o no, ¿ya? Si no pasamos, tenemos que ver cuándo pasar. Igual. ¿Sí?